Ahí, ¿se escucha? Sí. Buenas noches. La verdad que lo primero que tengo que agradecer es la presentación de este hombre que ya podría dar la charla por mí. Yo creo que se la sabe completa. Primero por lo cariñosa y segundo porque me coloca en el tremendo desafío de tratar de transmitirles a ustedes esta noche esta investigación que, como Rodrigo decía, ha trascendido ya muchos países. Siento de repente que ya agarró un vuelo propio que casi no me pertenece mucho. Me enteré hace pocas semanas atrás que está también en número 1 en Colombia y en Guatemala, y así ha ido pasando por distintos lados, y yo creo que la gracia de la investigación o el por qué eso ocurre no creo que tenga que ver mucho conmigo. Yo creo que tiene que ver con los datos, con lo que ahí aparece, con que la investigación es muy verdad, y creo que en un mundo tan desordenado, tan caótico, con tan poca claridad desde los adultos para poder definir nosotros qué está bien y qué está mal, la investigación viene como a ordenar un poco y a, no sé si la palabra es clasificar, pero sí a distribuir mejor lo que son ciertos roles y lo que son otras cosas. La verdad que empezar a contar la investigación del Viva la Diferencia tiene que ver con el hablarles indudablemente con parte de mi vida. Yo hoy día en la tarde firmaba libros acá en la charla que hubo más temprano, y me tocó firmar por primeras veces, creo, el segundo libro, el que escribí con el Coco Legrand, que ya salió aquí en Valdivia, ya se está vendiendo porque partimos al revés. La última ciudad en ser abastecida va a ser Santiago. Y me daba tanto nervio mirar el libro con el Coco y ver que nos demoramos un año en escribirlo, pero la connotación emocional que para mí tiene el Viva la Diferencia, y pensar que yo muchas de las páginas del Viva la Diferencia las escribí llorando, era súper distinto ver como los ciclos o las etapas de la vida. Yo siempre digo que yo he tenido la fortuna y el tremendo privilegio de tener una vida súper difícil. Eso a mí me ha permitido como reinventarme muchas veces y tener que volver a generar recursos nuevos dentro de mí. Y el Viva la Diferencia en realidad no está exento de ese proceso. El Viva la Diferencia comienza en un proceso de mi vida. Yo me empiezo a preguntar acerca de estos temas después de que se produce mi separación matrimonial. Y después de yo salir como del estado de estupidez mental en el que quedé, que fue por harto rato, me empiezo a preguntar qué era lo que había pasado, le había pasado, me había pasado. Y lo primero que descubro como psicóloga es que no había nada hecho en relación a estudiar lo femenino y lo masculino en Chile, tampoco en Latinoamérica. Lo que más se acercaba eran aproximaciones de interpretación americana que tenían que ver con los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, de John Gray. Y que después yo valido con John Gray algunos de los resultados de la investigación cuando valido la investigación en Estados Unidos, pero que no me permitía responder todas las preguntas que yo quería responder. Bueno, y en esto sigo yo estudiando este tema y llega un minuto donde empiezan a ocurrir dos cosas que ocurren, yo diría ya dentro del contexto de la consulta particular mía. La primera es que empiezan a aumentar los hombres que van a la oficina solos, ya no arrastrados por las mujeres, porque en general los hombres opinan que esta cuestión de ir al psicólogo es una pura estupidez, ¿no? Entonces, que vamos a ir a puro ventilar problemas, yo no tengo por qué estarle contando a nadie las cuestiones que me pasan, que me va a decir el psicólogo que yo no sepa y que yo no tenga que hacer, y que si tú vayas a hacer alianza con el psicólogo al final se va a juntar a puro pelarme, la cuestión es que no van. Pero empiezan a ir solos, no precisamente porque estaba separada, que podría haber sido un buen dato para mi vida personal, pero tampoco era por eso. Empiezan a hacerse cargo, supongo yo, de sus emociones. Y yo ahí me empiezo a dar cuenta que la forma de presentar los conflictos de los hombres era súper distinta a la forma de nosotras, las mujeres. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando un hombre sale de mi oficina la primera vez, yo siempre sé con quién hablé.
sé lo que quiere, cuánto tiempo espera que dure la terapia, cuánta plata está dispuesto a invertir, cuáles son los objetivos del trabajo, cómo piensa y cómo siente, y se va. En cambio, cuando una mujer sale de mi oficina la primera vez, yo tengo súper claro quién es el marido de esa mujer, quiénes son los hijos de esa mujer, quiénes son los papás de esa mujer, quién es la nana de esa mujer, quiénes son los jefes de esa mujer, pero no tengo idea quién es esa mujer. Yo solo sé que ella fue, habló de otros, que además son los culpables de que ella esté en terapia, y objetivamente se va. Entonces, esta cosa de que las mujeres, cuando hablamos de nosotras, nunca hablamos de nosotras, sino que hablamos de otros, y esos otros además son responsables de lo bien o de lo mal que estamos, a mí me parecía lo menos curioso, porque cuando los hombres hablan de ellos. Y nosotros siempre tenemos esta referencia que tiene que ver con otros seres. Entonces eso me parecía que era un dato, digamos, importante. Y la segunda cosa que me llamaba profundamente la atención era preguntarme por qué en el discurso de nosotras, las mujeres, siempre había un sí, pero. ¿Cómo están los niños? Bien, pero resfriados. ¿Cómo le fue en las vacaciones? Bien, pero nos tocaron 2 días nublados. ¿Y cómo quedó la comida? Bien, pero le faltó un poquito de sal al arroz. Yo como que lo hubiera cocinado un poquito distinto. ¿Que tenéis bonito el pelo? Sí, pero tengo las puntas florecidas. ¡Qué bonita tu chaqueta! ¡Ay, pero sí están re viejas! Me encantó tu polera. ¡Oh, pero la compré a Lucas! Entonces yo decía esta cosa de las mujeres de que todo es como sí, simpático, bueno, pero en realidad me miro como poco y como que llego tarde. Y no sé, porque hay una sensación como rara y no, estuvo interesante, pero si esta cosa tiene que tener alguna explicación, no puede ser porque seamos jodidas nomás. O sea, objetivamente tenía que haber una estructura que a mí me explicara esta habitualidad en la queja cotidiana de muchas mujeres. Por supuesto que no todas se quejan, pero hay un porcentaje gigante que sí. Entonces, a partir de eso yo empiezo a decidir investigar este tema. Y como yo me muevo mucho por Chile y tengo mucha gente a mi disposición, formé grupos de trabajo que llegaron a formar dentro de Chile 4.000 personas en todas las regiones, fuera de Chile alrededor de 1.000 y tantas, en grupos que iban entre los 5 y los 90 años de edad, de distintos niveles socioeconómicos. Había grupos urbanos y grupos rurales, también había algunos grupos indígenas. Y lo primero que yo hago es pedirles a todas estas personas que me digan todo lo que se les ocurre cada vez que piensan en la palabra espermio y cada vez que piensan en la palabra útero, óvulo o ovario, dependiendo un poco del nivel socioeconómico y si me dan a entender una u otra palabra. Bueno, y empiezan a aparecer miles de palabras pues, asociadas al espermio. Aparecen palabras como velocidad, competencia, desafío, conquista, batalla, guerra. La palabra sexo está asociada a los espermios. Y asociadas al útero, al óvulo y al ovario aparecen palabras como acoge, recibe, blanco, lento, nido, calor, solo. La palabra amor está asociado también al óvulo. Y empiezan a aparecer 2 que a la larga se convirtieron como en el gran macizo o en el primer gran bloque de la investigación, que era la palabra retener en el